Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este importante seminario online en vivo. Es momento de seguir con la sesión vespertina, para lo cual continuamos con la compañía de nuestro experto instructor del día de hoy. Adelante. Buenas tardes, pues vamos a continuar con el seminario del día de hoy. Retomando un poquito el último tema que estuvimos viendo antes de irnos a la hora de la comida, estábamos viendo la parte de la ética y el gobierno corporativo, y yo les comentaba que prácticamente son como todos los principios y todas las directrices que de una u otra forma deben de seguir las empresas, atendiendo a su esencia, con el fin obviamente de mejorar y permanecer en el mercado. Hay dos videos, solamente vamos a ver uno. Aquí tienen los links ustedes de los videos. La idea que yo tengo es obviamente tratar de ver la mayor parte de las diapositivas posible, abarcando todos los temas, y el tiempo que nos quede, ojalá sean unos 20-25 minutos, digamos, libre, sea para ver en la última parte, especificarnos un poco en la duda que tenía Roberto, la cuestión como de la comparación de las obligaciones fiscales entre algunas empresas y otras. Y el segundo tema, toda la cuestión como de propiedad industrial y propiedad intelectual, verlo un poquito más a fondo. Entonces, para estar en posibilidad de cumplimentar eso, voy a tratar de irme un poquito más rápido, y algunos videos sí los vamos a ver, y otros videos solamente se queda el link para que en cuanto ustedes puedan, lo chequen desde cualquier parte, ¿no? Bueno, entonces si me apoyas, Oscar, con un video, por favor.
Bueno, vamos a continuar ahora. Ya les había comentado un poquito al momento de empezar el seminario de la parte del objeto social, los estatutos, el acta constitutiva. Ok, ¿me apoyas, Oscar? Dice Ilse que se detuvo el video y que si ya están hablando no escuchamos nada y parece congelada la pantalla de Marlene. A ver, déjenme checar. No sé si ya me puedan escuchar. De todos modos, para cualquier cuestión, en el chat de soporte, ahí Oscar y René nos van a apoyar. No sé si ya me puedan escuchar o todavía no me escuchan. Ok. No sé si este problema sea para todos los participantes, si los demás me puedan indicar si me escuchan o bueno, le puedan indicar a Oscar, por favor, en el chat de soporte si me escuchan. Ok. Pues no sé, soporte que me diga si nos esperamos a que los demás participantes se puedan volver a conectar, si damos unos minutos o continuamos o como ustedes me indiquen. Por lo que veo solo fue un problema con dos participantes. No sé si los demás nos puedan indicar, por favor, si nos están escuchando, los participantes que tenemos en este momento.
Ok, bueno, vamos a continuar. El video efectivamente, como algunos participantes comentaban, tenía música, obviamente tenía música, y es un video que obviamente te va explicando, pero por medio de texto, ¿no? No quiere decir que se escuchó mal o algo así, es un video con música y tenía texto, y la idea principal es que ustedes vean la parte del gobierno corporativo, o digamos el código como de ética, ¿no? Que es una parte de este seminario. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de dar un seminario concerniente a las empresas socialmente responsables, y por ejemplo en ese tipo de seminario ahí sí nos detenemos más tiempo a ver la parte como de gobierno corporativo, código de conducta, código de ética y demás, ¿no? Varios principios. Sin embargo, la finalidad de este seminario no es detenernos tanto en la parte de gobierno corporativo, verlo, pero digamos de manera esquemática, ¿no? Ahora, les decía que en el principio del seminario yo les comentaba que era muy importante, si ustedes recuerdan, que definieran desde un inicio el objeto social de su empresa, de su sociedad, para no tenerlo que estar cambiando y sobre todo tener que estar celebrando asambleas, porque obviamente llevan un protocolo, ¿no? La celebración de estas asambleas. Hay principalmente dos tipos de asambleas, que son las ordinarias y las extraordinarias. Se encuentran contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. A partir del artículo 179, nosotros podemos encontrar que nos dice que, bueno, las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social. Recuerden que el domicilio social es un requisito que viene precisamente en el acta constitutiva o en los estatutos, y que tiene varias funciones, ¿no? Una de esas funciones principalmente es toda la celebración de asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, debe de llevarse en el domicilio social. Y dice, y sin ese requisito será nula salvo caso fortuito o fuerza mayor. Un ejemplo que les doy, donde en caso fortuito o fuerza mayor no se puede llevar a cabo una asamblea, es precisamente cuando pasó desafortunadamente todo esto de los sismos en la Ciudad de México. Imagínense que en un edificio donde está una empresa que es su domicilio social, pues obviamente quedó tan dañado que está imposibilitado, o las condiciones de ese edificio pues no nos dan la seguridad necesaria para celebrar una asamblea. Entonces, por caso fortuito o fuerza mayor, se puede celebrar la asamblea en un lugar distinto al domicilio social, pero esto es nada más en casos de excepción. Ahora, el artículo 180 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que son asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier asunto que no sean los del 182. ¿Y cuáles son los del 182? Precisamente los asuntos que versan sobre asambleas generales extraordinarias. Bueno, sin afán de leer el artículo, solamente quiero que cuando ustedes quieran consultar en qué casos se deben de celebrar asambleas extraordinarias, tenemos el artículo 181. En qué casos se deben de celebrar asambleas extraordinarias, que en este caso son las que a mí más me importan, en el artículo 182. Algunos ejemplos de celebración de asambleas generales extraordinarias: prórroga de la duración de la sociedad, disolución anticipada de la sociedad, aumento o reducción, cambio del objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad, transformación de la sociedad, etcétera. Tenemos varios ejemplos y esos los encontramos en el artículo 182. En estos casos que estipula el artículo 182 es cuando nosotros debemos de celebrar una asamblea general extraordinaria. ¿En qué momento se debe de celebrar una asamblea general extraordinaria? En cualquier momento que sea necesario. Si el día de hoy yo necesito cambiar mi objeto social, obviamente se lleva a cabo la convocatoria y demás para poder estar en posibilidad de celebrar esta asamblea general extraordinaria, pero no tiene como tal plazos o fechas, se pueden celebrar en cualquier momento.
El artículo 194 nos habla acerca de las actas de asambleas de accionistas y bueno, nos dice, digamos de cierta manera, la formalidad muy simple, que es una formalidad simple pero muy importante, se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que esta ley establece. La forma a veces es muy importante en el sentido de que si uno no cumple con ciertos formulismos que nos marca la ley, eso burdamente, por decirlo burdamente, puede echar abajo una asamblea, ¿no? Si yo no le avisé al socio con el tiempo que establece la ley, si no se celebró en el domicilio social, es decir, si no cumplo con esas formalidades, una asamblea general extraordinaria estaría viciada. Y bueno, vamos a ver rápidamente un video que tiene que ver con las asambleas que estamos comentando en este momento. Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Hoy abordaremos dos temas muy interesantes con dos modalidades distintas a las que usted está acostumbrado. La primera será sobre las recomendaciones para que lleve adecuadamente una asamblea general de accionistas en una sociedad anónima y no vaya a tener problemas de alguna anulación de los acuerdos ahí tomados. Y la segunda es una recomendación literaria muy interesante que vendrá a ser parte de nuestra vida de aquí en adelante y se llama Panama Papers, el Club de los Evasores Mundiales de Impuestos. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Comenzando con su programa Consejero Empresarial, en esta ocasión tendremos una edición y un formato muy distinto por el tema en especial que es. Se trata de cómo llevar adecuadamente una asamblea. Entonces lo vamos a segmentar de una manera muy práctica para seguir los pasos. Porque es muy usual, con manera de contexto, que los profesionistas ajenos al derecho societario acudan a descargar en internet, pedirle al amigo un formatito, etcétera, para tratar de conformar una asamblea sin necesidad ni tener la oportunidad de poderse acercar a la legislación, que es el origen de todo. Entonces, para iniciar, ¿cómo voy a redactar un acta de asamblea? Primeramente acudiré al Código de Comercio, el artículo 41, donde se establecen los elementos mínimos que debe contener cualquier actuación o cualquier asamblea, que se establece en suma una verdadera circunstanciación de hechos y sucesos. Desde el momento que se lleva, lugar donde se lleva, quiénes participan, económicamente cómo se representan, quiénes firman, etc. Si yo sigo ese artículo, puedo calificar si ese documento que me están pasando cumple con la primicia original de cómo se redacta. Segundo, una vez que ya sé cómo se va a redactar, tengo que irme a otro apartado, a tratar de identificar qué tipo de asamblea general de accionistas estoy hablando para poder identificarlo. Y aboco y resalto accionistas porque miré a lo que está más regulado, que son las sociedades anónimas. Son 5 los tipos de asamblea que existen, ¿sí? Encontramos la primera, que es la constitutiva, ¿sí? Que se regulan sus requisitos en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De ahí nos vamos al artículo 180 y 181 y 182, donde vamos a encontrar otros 3 tipos, ¿sí? Y por ahí dentro de la misma legislación encontraremos más especialidades. Entonces hablamos constitutiva, hablamos las ordinarias, que están reguladas en el artículo 181, que por exclusión son aquellas que no están contenidas en el 182, y el 182 ¿qué es? Son las extraordinarias. La misma fracción 12 de este artículo establece, y aquellas que los estatutos establezcan, no lo tomemos como asambleas especiales, siguen siendo extraordinarias. Especiales son aquellas que encontramos dentro de la legislación societaria o del propio Código de Comercio, que nos establece que se debe llevar a cabo. Bien, o en su caso o defecto, cuando se emiten series especiales de accionistas para la toma de decisión de determinadas
determinadas situaciones. En ese caso hablamos de actas de asamblea especiales. Bien, con eso hablamos para poder identificar qué tipo de acción, de qué tipo de asamblea voy a llevar a cabo. Y bien, vamos a enfocarnos a otro tema muy importante, que es la convocación. ¿Qué sucede? Primero debemos de tomar en cuenta dos elementos que se nos escapan siempre a todos. Generalmente hacemos y elaboramos el acta de asamblea acorde con el artículo 40 del Código de Comercio. Y hablamos de que el administrador y el comisario, que es el órgano de vigilancia, presentan un informe, el cual los accionistas están de acuerdo en los números y en la actuación y las funciones de cada uno de estos órganos de vigilancia y de administración. Sin embargo, tenemos que recurrir a la legislación. Bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir y establecer estos dos informes después de unos momentos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus Que tiene que observar y plasmar en ese informe, que generalmente nada más se rinde una hoja donde firma el comisario señalando que cumplió con el 166 y revisó de una manera exhaustiva y concluyente de acuerdo a lo que establece este artículo. Sin embargo, verdaderamente no está aportando qué fue lo que hizo, y dejemos a un lado todas las demás obligaciones que este texto le da a este órgano. Por el otro lado tenemos el órgano de administración, que también tiene que rendir un informe anual de acuerdo al artículo 172 de la propia ley, el cual establecerá entre sus conceptos los estados de posición financiera, las políticas que se van a seguir y la coordinación que está teniendo con la dirección de la empresa. Pero este informe, aquí es donde viene un matiz muy interesante. Se tiene que poner a disposición de los accionistas cuando menos 15 días antes de que se celebre la Asamblea General Ordinaria. Y esto es lo que nos empieza a dar sentido al siguiente paso de las asambleas, que es la convocatoria. En muchas ocasiones adolecemos y permitimos que los fedatarios públicos, y hasta por nuestra propia comodidad, un elemento muy importante que es el domicilio social, se señala de manera muy general. En la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que comprende los municipios A, B, C y D. Sin embargo, la primera recomendación es la precisión. Es preferible cada vez que realice un cambio de domicilio para efectos fiscales, seguro social, también hagan su cambio de domicilio y modifican sus estatutos para que tenga una exacta y correcta precisión de su domicilio, porque es el lugar solamente donde se pueden llevar a cabo las asambleas, con las excepciones de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, si yo voy a realizar la convocatoria, Va en el chat, es un video muy interesante, pero tiene una duración aproximadamente de 20 minutos, entonces no nos da tiempo de verlo completo. Sin embargo, quiero rescatar algunos elementos que comentaban en el video. Como les decía, la parte del domicilio social, no le damos la importancia. A veces dentro de la misma constitutiva queda, como decía la persona del video, ¿no? El domicilio va a estar en tal zona, pero no se especifica ni calle ni código. Realmente lo importante es que esté el domicilio completo en la constitutiva y que cuando se celebren asambleas se haga con la convocatoria pertinente, con el tiempo de antelación suficiente, y que se haga en el domicilio social para que en un futuro no nos vayan a tachar esa asamblea como inválida, ¿no? Pasa en muchas empresas que no se convoca a los socios de manera intencional, o solamente se convoca a los que se requiere, o a los que se necesita, o a los que nosotros consideramos que tienen injerencia, y nos olvidamos que si ellos tienen obviamente acciones con voto corporativo, acciones que les permiten votar y decidir, se les debe de convocar a este tipo de asambleas. Y bueno, haciendo una recapitulación,
él nos señalaba que la asamblea, digamos, constitutiva, yo considero que, bueno, la asamblea constitutiva es una primera asamblea, es una asamblea originaria, y de ahí tenemos o asambleas ordinarias o asambleas extraordinarias. Es prácticamente la clasificación. Igualmente hay casos especiales, pero la realidad es que siempre se celebran o asambleas extraordinarias o asambleas ordinarias. Bueno. No sé si ya todos nos escuchan bien, si todos los participantes nos están escuchando bien para poder continuar. Si tienen alguna duda, el último tema que acabamos de ver ahorita son la parte de las asambleas extraordinarias y las ordinarias. Les sugiero que cuando tengan oportunidad vean ese video de manera completa, porque como les digo tiene una duración como de 20 minutos, no nos da el seminario del día de hoy para verlo completo. Sin embargo, cuando ustedes tengan alguna duda respecto de las formalidades de las asambleas, obviamente buscar en la ley, que es lo principal. A partir del artículo más o menos del 180 viene toda la parte de las asambleas, y el video es un video muy completo donde les explica paso a paso incluso la convocatoria, qué elementos debe de contener. Ahora, el siguiente tema es lo concerniente a transformaciones corporativas o las principales transformaciones, ¿no? Porque hoy en día tenemos tantas figuras jurídicas que, bueno, no podríamos verlas todas el día de hoy, pero las principales que tenemos nosotros son la efusión, la escisión y el due diligence. Este último término es un término que no se conoce mucho en nuestro país. Los términos que más conocemos es la fusión y la escisión. Bueno, la fusión, como lo dice el propio término, es la unión, la combinación de dos personas jurídicas, de dos empresas que unen sus patrimonios, unen todos sus elementos para crear una, ¿no? La fusión, como les decía, es la unión de dos o más personas jurídicamente independientes que deciden unir sus patrimonios y formar una nueva sociedad. Entonces tenemos a la sociedad A, tenemos a la sociedad B, se da la fusión y entonces como resultado tenemos una sociedad C. Ajá. Es una modalidad de negocio en la que se juntan dos o más empresas separadas en una única y universal identidad económica. ¿Qué pasa con la fusión? No subsiste ni A, no subsiste ni B. Lo que hacen es que se juntan, se unen y de esta combinación tenemos como resultado, digámoslo así, a una sociedad o a una empresa C. Ajá. Generalmente, ¿por qué se hace? Por estrategia de negocio. Ahora, ¿cuáles son las características de una fusión? Bueno, la eliminación de las empresas que se unen, esas dejan de, digamos, de existir. La parte del patrimonio es fundamental porque la transmisión de los bienes de A y B se transmiten o se transfieren totalmente a C. Y los accionistas siguen siendo accionistas, pero ahora ya no son accionistas de A y de B, ¿no? Ahora son accionistas de C. En general, esa es la fusión. Hay distintas clasificaciones de la fusión. Una clasificación muy sencilla es la fusión pura y la fusión por absorción. En la fusión pura, es la que les he estado comentando, dos empresas distintas se unen y crean una nueva. Y la fusión por absorción, tengo a A, tengo a B, y como un poco en este juego de video, ¿no? Donde A se come a B, y entonces tengo otra empresa, ¿no? Pero es una fusión, digámoslo así, por absorción, a diferencia de la fusión pura o por creación que también se conoce, ¿no? Que es más bien esta combinación. Vamos a ver este video. Si me apoyas, Oscar, por favor.
Universidad de Colima y Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo presenta Fusión y Escisión de Sociedades Mercantiles, presentado por María Guadalupe Calderón Rodríguez, Alexis Ricardo Castillo Martínez, Eric Raimundo Granados Casián, Carlos Enrique Ojeda Murillo y José Ernesto Orozco Barragán, en coordinación con el doctor Sergio Iván Ramírez Cacho. Okay, fun. ¡Fusión! ¡Ja! Según el artículo 344 de la Ley General de Sociedades, el concepto de fusión de sociedades sería la unión de dos o más personas jurídicamente independientes que deciden unir jurídicamente sus patrimonios y formar una nueva sociedad donde desarrollar su actividad. Las causas principales por las que se fusionan las sociedades son: 1. Para que aumenten los ingresos de las sociedades que se fusionan. 2. Disminuir los costos de producción. 3. Disminuir los intereses de capitales ajenos. 4. Aumentar la productividad de la empresa. ¿Cuándo y por qué realizar una fusión o adquisición? Una fusión o adquisición se realiza cuando una empresa busca ampliar o diversificar su participación en distintos mercados. Para lograrlo, las empresas pueden optar por dos vías: el crecimiento orgánico, que implica reinvertir las utilidades en su propio negocio, o el crecimiento por medio de fusiones y adquisiciones, conocido como crecimiento inorgánico. Las fusiones y adquisiciones tienen en común el objetivo de agregarle valor a la empresa. Se considera una buena estrategia financiera cuando el valor de mercado de la empresa combinada es mayor que el valor de las dos sociedades vistas en lo individual. El valor de la empresa combinada será superior a la suma de las partes, cuando se logre un efecto sinérgico. ¿Cuál es la diferencia entre fusión y adquisición? Existen tres formas en las que una empresa puede adquirir otra. 1. Fusión o consolidación. Fusión es la absorción de una empresa por otra. La empresa compradora conserva su nombre y su identidad, mientras que adquiere todos los activos, pasivos y operaciones de la empresa adquirida. En la consolidación, tanto la empresa adquirida como la adquiriente terminan su situación anterior para combinarse y dar comienzo a una nueva empresa. 2. Adquisición de acciones. Es la compra del control accionario de una empresa a cambio de dinero en efectivo, acciones u otros valores sin que su identidad se modifique. 3. Adquisición de activos. Es la adquisición de los bienes de una empresa. Escisiones son procesos legales de división de empresas, motivados por causas económicas principalmente, mediante los que se extinguen personalidades jurídicas independientes o se reducen su patrimonio, con el fin de ampliar el patrimonio de otra personalidad jurídica preexistente o de nueva constitución a efectos de esta operación. Existen dos tipos de escisiones, la total y parcial. La escisión total es cuando la sociedad, al escindir, se extingue por haber dividido y aportado la totalidad de su patrimonio en dos o más partes, que se traspasa a sociedades de nueva creación o ya existentes, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y la escisión parcial consiste en la segregación de una o varias partes del patrimonio de una sociedad que, sin extinguirse, las traspasa a sociedades ya existentes o de nueva creación. Las partes que se escinden y se traspasan en esta operación deberán formar una unidad económica, dando lugar en la sociedad escindida a una reducción de capital y, por tanto, de sus propios fondos. Todo esto de acuerdo al artículo 70 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De lo anterior se destaca como estamos viendo ahorita, la parte de la fusión, la parte de la escisión, lo que conlleva. No sé si todos me estén escuchando, espero que ya hayan resuelto el problema. Esperemos que sí. Bueno, ahora continuamos con la parte de la escisión. La escisión es
lo contrario precisamente a la fusión. Al hablar de fusión hablamos de este tipo de unión y escisión es como viene en la figura de su diapositiva. Tenemos un rompecabezas, aquí en el ejemplo tenemos 4 partes y alejamos, quitamos una parte del rompecabezas, una parte de las 4 que tenemos, para crear, digamos, otra empresa, otra sociedad. Entonces, la escisión es cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital en 2 o más partes. Mientras que la fusión es unión, la escisión es separación, es división. Ajá. Y, bueno, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas, o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo o capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. La escisión, a diferencia de la fusión, si bien persiguen una finalidad que, como les digo, es mejorar el negocio o que, como les ponía en el chat, renovarse o morir corporativamente hablando, que a fin de cuentas eso implica, si yo veo que el negocio no funciona, que me quiero expandir pero no tengo las herramientas, a lo mejor una figura como la fusión me puede funcionar. O tal vez una figura como la escisión también puede implementarse, ¿no? Todo esto es con la idea de que el negocio mejore. Algunas características de la escisión es que se da cuando una sociedad decide dividir la totalidad o parte de su activo, pasivo o capital en 2 o más partes, como lo veíamos en la figura del rompecabezas. Las aportaciones son en bloque a otras sociedades de nueva creación. La sociedad escindente puede o no desaparecer, es decir, puede continuar o puede extinguirse. Subsisten los mismos accionistas al igual que en la fusión. Y eso, como les decía, es una figura jurídica contraria a la fusión. La empresa escindida debe cambiar de nombre o denominación y puede ser pura o puede ser parcial, ¿no? Que es algo parecido a la fusión en ese sentido. No sé si hasta este momento tengan duda. La cuestión de la fusión y la escisión es algo que sí se lleva a cabo en nuestro país, pero en el último tiempo lo que más bien ha pasado es disolución y liquidación de sociedades cuando pues no nos están dando los rendimientos necesarios o cuando no funcionaron, y la creación de empresas, que más adelante, aunque no lo tenemos en las diapositivas, vamos a ver un tipo de sociedades que yo creo que les van a parecer muy interesantes, que son estas como sociedades anónimas simplificadas, ¿no? Que incluso se crean por medio de la Secretaría de Economía y que es digamos, un contexto muy distinto al que estamos acostumbrados a utilizar. Pero, recapitulando, la fusión y la escisión tiene precisamente estas ventajas, ¿no? Y bueno, el due diligence se define como aquel proceso de investigación y recopilación de información que realiza el potencial comprador o inversor de una sociedad tras iniciar las primeras negociaciones para determinar los riesgos reales con los que cuenta la compañía y analizar la realidad de su situación económica y financiera. En pocas palabras, es un tipo de auditoría que hace una empresa o una persona de otra sociedad que a lo mejor quiere comprar o le interesa invertir. Es más que nada como un tipo de investigación, ¿no? Más que una transformación, es un proceso de auditoría que se hace con esta finalidad. Bueno, como aquí lo menciona, la idea de este proceso de due diligence es minimizar el riesgo que viene implícito en una transacción. Por eso les decía que es una etapa previa. Incluso se recomienda hacer esta tipo de auditoría cuando se va a hacer una compraventa, cuando se va a hacer una fusión, cuando se va a hacer una escisión. Yo lo veo más como un tipo de auditoría, un tipo de estudio para saber realmente en qué condiciones se encuentra la empresa. Bueno, ahora vamos con el tema de las estructuras corporativas, holding, filial y oficinas de representación. No sé si recuerden cuando estábamos viendo las sociedades, digamos, de carácter extranjero, las oficinas de representación, sociedades de inversión extranjera y demás, que yo les hablaba que nuestro país pues es un país muy noble en el sentido de que permite hacer
pues negocios, ¿no? Que los extranjeros comentan que es un país pues de ciertas de oportunidades. Bueno, el holding es empresas cuyo objetivo es poseer las acciones de otras compañías, obteniendo así el control de las mismas. Este tipo de empresas es las que muchas veces conocemos nosotros como empresas controladoras, que empiezan a absorber desde la etapa inicial del proceso productivo, desde la elaboración del producto hasta la distribución y entrega del producto. Es decir, una empresa que a su vez tiene varias empresas y que se dedica obviamente a absorber toda la parte del proceso productivo, desde la etapa inicial hasta la etapa final. Es una forma de organización o agrupación de empresas en la que una compañía adquiere todas o la mayor parte de las acciones de otra empresa con el único fin de poseer el control total sobre la otra empresa. No sé si algunos de ustedes me puedan dar algún ejemplo en el chat para ver si estamos en la misma línea. Lo que les puedo decir es, como lo dice la diapositiva, la intención de las holding, pues es tener realmente un control absoluto, ¿no? Tener injerencia en todas las etapas del producto o del servicio. Algunas ventajas, aunque de inicio podríamos decir cómo es posible que una empresa controle todo el proceso productivo, ¿no? Pero también tiene algunas ventajas. Llegar a más sectores del mercado de una forma más fácil, facilidad para integrarse tanto hacia atrás como hacia adelante, para obtener el control de todas las partes de la vida del producto, que era lo que les comentaba. Elimina los inconvenientes de los grupos de empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a suponer que yo me dedico a la elaboración de productos de limpieza. Y yo como holding, mi idea es no quedarme nada más digamos, con la elaboración del detergente o la elaboración del producto. Mi idea es que yo intervenga en todo el proceso productivo, elaboración, transportación del producto, incluso hasta a lo mejor la cuestión de los residuos, es decir, tener injerencia en todo el proceso, y obviamente esto va a hacer que yo acorte costos como empresas o como grupo de empresas, porque ya no me voy a ver en la necesidad de tener que subcontratar, por ejemplo, una empresa de transporte o subcontratar a lo mejor a alguien que me apoye en la elaboración de una faceta del proceso productivo, ¿no? Yo como holding me encargo prácticamente de todo. Bueno, esto es por lo que concierne a holding. Ahora, la filial, el concepto de empresa filial hace referencia a aquella gestionada por otra entidad conocida como empresa matriz o holding, ¿no? Lo podríamos decir que es como la hijita del holding. Tenemos de este lado como a la central o a la cabeza, y aquí tenemos a las filiales, ¿no? Más de la mitad del capital social es propiedad del holding. Es un método empleado para asentarse en nuevos mercados donde la empresa madre aún no tiene presencia y busca desarrollar su actividad allí. No puedo decir marcas como tal, pero una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de nuestro país tiene muchas filiales. Tiene filiales en cuestión de telecomunicaciones, de fibra óptica, de mantenimiento de tecnología. Es decir, la empresa principal la tenemos aquí, sin embargo tiene muchas filiales, precisamente como lo dice el texto, para poder incursionar en distintos aspectos del mercado, ¿no? No quedarse solamente en una área, sino tratar de abarcar lo más que se pueda en el mercado. En este caso, por ejemplo, el mercado de la tecnología y de la comunicación. Bueno, aquí vienen algunas sugerencias para crear una filial, para poner en marcha negocios en otro país, para aumentar beneficios, ejemplo, tener mayores beneficios fiscales. Tengo un amigo que hace poco se fue a Portugal porque decía, es que puedo acceder a un programa de beneficios fiscales, entonces me conviene mucho tener mi empresa allá. Entonces, por ejemplo, se fue a Portugal aprovechando como ese tipo de beneficios. Prevenir el riesgo empresarial. La puesta en funcionamiento de filiales ayuda a evitar ciertos riesgos en las cuentas de la compañía matriz.
Y si me puedes apoyar, Oscar, para ver este video, por favor. Matrices, subordinadas y grupos empresariales. En el mundo moderno, la actividad empresarial la realizan los empresarios con la ayuda de un número plural de sociedades, formando de esta manera grupos que buscan la optimización de sus actividades mediante la generación de economías de escala, acudiendo a figuras económicas como la integración horizontal, en la cual se suman los esfuerzos de varias sociedades que desarrollan una misma actividad, o la integración vertical, en la que también se suman esfuerzos de varias sociedades que se complementan unas a otras para la producción de un determinado bien o la prestación de un servicio en particular. También los empresarios modernamente tienen la necesidad de diversificar sus riesgos y explorar otros segmentos económicos, para lo cual participan en sociedades que no necesariamente tienen actividades iguales o complementarias, formando de esta manera los denominados conglomerados de sociedades. En razón a esta realidad económica y al eventual riesgo de abuso del grupo económico y de no transparencia de la información que él mismo le suministra al mercado, la ley ha instaurado un régimen en materia de sociedades, matrices y subordinadas, estableciendo los efectos que se derivan de las situaciones de control. Recordemos que se ejerce control cuando el poder de decisión en una compañía está directa o indirectamente sometido a la voluntad de otra u otras personas. A la controlante se le denomina matriz. Cuando el control lo ejerce de manera directa a la controlada, se le denomina filial. Y cuando lo ejerce de manera indirecta, es decir, por conducto de una filial, a la controlada se le denomina subsidiaria. La ley ha listado unas presunciones de control o subordinación. Estas son presunciones de hecho, es decir, que admiten prueba en contrario y no son taxativas, sino simplemente enunciativas. Estas son: primera, la participación mayoritaria en el capital de una sociedad, es decir, cuando se poseen más del 50% de las acciones con derecho a voto de una sociedad. Segunda, cuando se tienen los votos de la mayoría mínima decisoria o los votos para elegir a la junta directiva. Y, tercera, la denominada subordinación contractual, que se presenta cuando, en razón de un acto o negocio jurídico con la controlada o sus socios, por ejemplo cuando hay un acuerdo de accionistas, se ejerce una influencia dominante en la decisión de sus órganos de administración. La ley prevé los siguientes efectos legales cuando se presenta una situación de control o subordinación. Primero, inscribir la situación de control en el registro mercantil. Segundo, la obligación para las cámaras de comercio de certificar la situación de subordinación, control o vinculación a un grupo empresarial. Tercero, la obligación de consolidar los estados financieros con el fin de determinar el efecto que la subordinación produce en los resultados económicos de las sociedades vinculadas, mostrando la información como si se tratara de una sola empresa. Cuarto, la prohibición de imbricación, la cual se da cuando hay participaciones recíprocas de capital entre matrices y subordinadas, es decir, cuando la entidad controlada adquiere acciones, cuotas o partes de interés de la sociedad que la controla. Quinto, la restricción al pago de dividendos en acciones, pues como lo tenemos por sabido, con una mayoría del 80%, la Asamblea puede determinar que el dividendo sea pagado en acciones, decisión que es obligatoria para los accionistas minoritarios, salvo que se presente una situación de control. Y, sexto, la acumulación de procesos concursales o de insolvencia de empresas vinculadas cuando a ello haya lugar. Finalmente, es necesario mencionar que la ley ha facultado a las entidades que ejercen inspección, vigilancia
y control para comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre entidades vinculadas y de comprobar la irrealidad de las mismas o su celebración en condiciones lesivas, ordenar su suspensión. La legislación también regula de manera complementaria a la subordinación los grupos empresariales. Hay grupo empresarial cuando, además de la situación de control, exista entre las entidades vinculadas unidad de propósito y dirección. En dicho evento, adicionalmente se debe elaborar, con destino a la Asamblea de Accionistas o a la Junta de Socios en su caso, un informe especial en el cual se expresará la intensidad de las relaciones económicas existentes entre la controlante y sus subordinadas, cumpliendo para ellos con las menciones y requisitos que dicho informe debe contener de acuerdo con la ley. Bueno, el video nos da varias ideas acerca de los grupos empresariales, la filial, la matriz, sucursales, subsidiarias y finalmente en este tema que estamos analizando tenemos la oficina de representación. Les había comentado yo en las diapositivas iniciales que muchas veces una oficina de representación como tal no tiene una especulación comercial o mercantil o una finalidad económica. Sin embargo, lo importante de la oficina de representación extranjera es hacerse visible en un país, obviamente en un país que no es el propio, ¿no? Es aquella que pretende establecerse en la República y que requiere de un representante. No realizan operaciones mercantiles, generalmente tienen la finalidad de proporcionar servicios informativos y de asesoría como de actividades, productos o servicios. No tienen ingresos y deben tramitar su alta en Hacienda. Es decir, como tal, no realizan especulación, no realizan cuestiones que tengan que ver con el lucro, simplemente a lo mejor son agencias de viajes que informan acerca de los servicios que tienen o otro tipo de empresas. Es más, yo lo veo como oficinas de información, ¿no? Oficinas informativas y que quieren obviamente tener presencia en un país, ¿no? Y la sucursal extranjera es aquella que pretende realizar habitualmente actos de comercio, si tiene ingresos y debe obtener una cédula de identificación fiscal. El link que tenemos aquí, desafortunadamente, ya no es visible el video de la página 56, entonces pues este video no estamos en posibilidad de verlo, pero pues no afecta en nada el contenido del seminario. Ahora vamos con el tema de fuentes de financiamiento. Ya hemos hablado de muchas cuestiones de la sociedad, pero ¿cómo le hago para iniciar una sociedad? Nosotros veíamos que podemos solicitar un préstamo a instituciones bancarias, a lo mejor esa puede ser una forma de iniciar un negocio, el ahorro, a lo mejor acudiendo con una SOFOM, pidiendo un préstamo. Pero, ¿qué podemos hacer? No tengo la idea, pero ¿cómo le hago para iniciar mi negocio? Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? La financiación precisamente consiste en eso, en la obtención de recursos financieros necesarios, pues para poder llevar a cabo la actividad de una empresa, porque a lo mejor tengo muy buenas ideas, pero como decimos, si no tengo el capital, ¿cómo le hago para iniciar un negocio? Todas las empresas, sin excepción, van a necesitar de activos para poder iniciar con un negocio. Si no tengo activo, si no lo tengo en este momento y tengo la idea, no inicio el negocio. Si lo inicio, ¿qué formas puedo implementar para solventar esta situación? Vamos a ver un video y posteriormente les explico la diferencia entre lo que se conoce como el financiamiento o financiación interna y la de carácter externa. ¿Para qué sirven las fuentes de financiamiento? Básicamente se da por dos motivos. 1. Cuando la empresa tiene falta de liquidez necesaria para hacer frente a las operaciones diarias, por ejemplo, cuando se necesita pagar deudas u obligaciones, comprar insumos, mantener el inventario, pagar sueldos, pagar el alquiler del local. 2.
Cuando la empresa quiere crecer o expandirse y no cuenta con el capital propio suficiente como para hacer frente a la inversión, por ejemplo, cuando se quiere adquirir nueva maquinaria, contar con más equipos, obtener una mayor mercadería o materia prima que permita aumentar el volumen de producción, incursionar en nuevos mercados, desarrollar o lanzar un nuevo producto, ampliar el local o abrir nuevas sucursales. ¿Cómo se obtiene el financiamiento? Veamos a continuación cuáles son las principales fuentes de financiamiento a las cuales podemos recurrir en busca de aquel dinero que podamos necesitar, ya sea para seguir funcionando como empresa o para invertir y hacerla crecer. Ahorros personales. Una forma de obtener financiamiento que no nos obliga a tener que pagar intereses ni a devolver el dinero es recurrir a nuestros ahorros personales o a cualquier otra forma personal que podamos tener, por ejemplo, al usar tarjetas de crédito o al vender algún activo personal. Familiares o amigos. Otra forma sencilla de obtener financiamiento, sobre todo cuando el dinero que necesitamos es poco, es solicitarlo a familiares o amigos, los cuales es muy probable que nos presten dinero si son conscientes de nuestra capacidad y responsabilidad. Bancos. Una forma común de obtener financiamiento, aunque más difícil de acceder, son los bancos, los cuales podrían solicitarnos algún requisito tales como determinadas experiencias en el mercado, y en caso de tratarse de un monto elevado, garantías que podrían estar conformadas por activos de la empresa o bienes personales. Entidades financieras no bancarias, algunas de ellas especializadas en pequeñas y medianas empresas, por lo que los requisitos suelen ser menores que los que piden un banco, pero la desventaja de que el préstamo que otorga suele ser menor, suele tener un menor plazo y suele tener un mayor costo o tasa de interés. Empresas de leasing, bancos o entidades financieras que brinden el producto de leasing, el cual consiste en un contrato mediante el cual solicitamos a un banco o entidad financiera que adquiera la propiedad de un bien, por ejemplo, una máquina o un equipo, para que posteriormente nos los arriende o una vez culminando el plazo establecido tengamos la opción de comprarlo. Empresas factoring, bancos o entidades financieras que brinden el producto de factoring, el cual consiste en un contrato mediante el cual le cedemos a un banco o entidad financiera los derechos de nuestra cuenta por cobrar, a cambio de que nos la abonen por anticipado, deduciendo los intereses y comisiones que el banco o entidad financiera nos pueda cobrar. Proveedores. A través de la opción de un crédito comercial, por ejemplo, al conseguir que un proveedor nos provea de la mercancía, materia prima o algún activo, nos permita pagarlo en cuotas mensuales en lugar de tener que realizar un único pago en efectivo. Emisión de acciones. Otra fuente de financiamiento en la venta de acciones, las cuales consiste en títulos que le otorgan a quienes la poseen el derecho de participar en la distribución de las utilidades de la empresa y la distribución del capital social en caso que se liquide esta. Emisión de bonos. Otra alternativa es la emisión de bonos, los cuales consiste en títulos de deudas que la empresa emite comprometiéndose a pagar intereses periodos a devolver el valor que la deuda al vencimiento de un plazo determinado o a quien los adquiera. Canjes o trueques con otras empresas. Consiste en intercambiar un producto o servicio por otro, por ejemplo, pagar anuncios o publicidad con otros productos, o brindarle nuestros servicios a los trabajadores de una empresa, a cambio de que nos provea de insumos o mercaderías. Socios. Otra forma de financiar nuestra empresa consiste en buscar un socio, es decir, una empresa interesada en nuestra empresa, que además de querer invertir en ella, esté dispuesta a compartir el riesgo de negocios y a trabajar junto con nosotros en su crecimiento. Inversionistas. Finalmente, podríamos buscar
entidades de capital de riesgo o inversionistas ángeles, que a diferencia de las entidades de capital de riesgo, utilizan fondos propios y no de terceros, o simplemente cualquier persona, empresa o entidad que desee invertir dinero en nuestra empresa a cambio de un porcentaje de las utilidades. El video nos da muchas ideas de financiamiento, pero a fin de cuentas el mejor financiamiento es el que en el momento necesita la empresa. Es decir, si tenemos la posibilidad nosotros como socios de aportar a lo mejor nuestros ahorros, eso va a evitar a lo mejor que tengamos que acudir a un préstamo para pagar intereses, ¿no? Es un ejemplo. Pero si no tengo ahorro en ese momento y necesito expandirme, a lo mejor la opción que tengo es un préstamo. Afortunadamente al día de hoy no solamente las instituciones de crédito son las que otorgan crédito, ¿no? Veíamos en el caso de la SOFOM o de otro tipo, a lo mejor de empresas que precisamente a eso se dedican, ¿no? A impulsar negocios de pequeñas y medianas empresas. Y yo sugiero que si la idea es expandirnos o crecer y lo que nos está deteniendo es la falta de ingreso o la falta de capital en un momento dado, hay que hacer uso de las fuentes de financiamiento. Lo veíamos en el video también, la cuestión de emisión de bonos y emisión de valores. Obviamente la emisión de valores son ofertas públicas de acciones, también conocidas como propiedad parcial en una compañía anteriormente privada a cambio de dinero. La compañía usa entonces el capital para expansión, pago de deuda u otro propósito. A fin de cuentas, la emisión de valores también es una forma de financiamiento, solamente que hay que tener claro que este tipo de acciones implica que personas, a lo mejor en un inicio ajenas totalmente a la sociedad, a la empresa, van a tener injerencia. Hay que ver cuando se emiten este tipo de acciones, qué tipo de acciones son. Yo les comentaba que hay acciones con voto nulo o voto limitado. ¿En qué sentido? A lo mejor sí vas a tener participación en las utilidades, pero ojo, no vas a tener participación corporativamente hablando o en la toma de decisiones. Hay que tener muy presente qué tipo de acciones son las que estamos emitiendo. Ahora, estos son algunos de los aspectos fiscales. Sin embargo, ya cuando estemos casi concluyendo las diapositivas, voy a detenerme un poquito para ver más la parte de las obligaciones fiscales. Bueno, aspectos fiscales, IVA e ICR. Obviamente cuando una empresa está, como las que hemos visto, se dedica a actividades comerciales de tal manera que queda regida por el derecho mercantil, como lo hemos analizado, generalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles, debe tener en cuenta algunos aspectos referentes a la actividad que realiza. Ello implica que, como cualquier otra actividad económica, está sujeta a cumplir ciertas obligaciones fiscales, pues como es el pago de impuestos, ¿no? Entonces, como les digo, esta parte me voy a detener un poquito más, dada la importancia, pero lo vamos a ver ya casi al final del seminario del día de hoy. No sé si algunos de ustedes habían escuchado de los tratados para evitar la doble tributación. Es precisamente de las empresas que tienen negocios o que tienen ingresos no solamente en el país, en un determinado país o en el país donde se constituyeron, sino en varios países. Y lo que buscan los convenios o los tratados para evitar la doble tributación es precisamente ello, ¿no? Que tengan que pagar impuestos de manera duplicada o que tengan que pagar impuestos en varios países, ¿no? Los acuerdos para evitar la doble tributación buscan que el contribuyente no sea gravado por impuestos de naturaleza equiparable o semejante en un mismo periodo por dos o más jurisdicciones fiscales, ¿no? A lo mejor aquí lo conocemos como el impuesto sobre la renta, pero en otros países, aunque grava lo mismo, tiene un nombre distinto, pero a fin de cuentas grava lo mismo. Entonces, estos tratados tienen la finalidad de evitar que una empresa tenga que pagar doble impuesto por un mismo periodo y por una misma actividad.
Ahora vamos al tema del control corporativo. Ya habíamos visto un poquito como de los principios empresariales, la cuestión del código de ética, un poquito la cuestión de código de conducta, y aquí vamos a retomar la parte del código corporativo. Los principios del código van encaminados a establecer las mejores prácticas corporativas, que era lo que les comentaba, que contribuyan a garantizar la integración y el funcionamiento del Consejo de Administración y sus órganos intermedios de apoyo, ¿no? ¿Qué es lo importante de un código de mejores prácticas? Pues lo importante no es tener un código como tal, ¿no? Lo podemos tener, pero si no lo aplicamos no sirve de nada. Yo siempre les he dicho que debemos de hacer un código diseñado, o como decimos, a la medida de cada empresa. Un código estándar no nos va a servir lo mismo para una empresa que tiene un giro o un objeto social específico que para otra empresa. Debemos de diseñar un código atendiendo a las propias necesidades de nuestra empresa. Bueno, las mejores prácticas corporativas las podemos definir como una serie de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas aplicadas y probadas con resultados sobresalientes en empresas que han sido reconocidas como de clase mundial. Les comentaba que tuve la fortuna también de impartir un seminario respecto de empresas socialmente responsables, y ahí se nos detenemos muchísimo más para ver esta parte, ¿no? No se puede llamar, por ejemplo, una empresa socialmente responsable si no tiene conexión con la parte económica, la parte ambiental, la parte social. Es como un cúmulo. Y al día de hoy yo les puedo decir que la mayor parte de las empresas, o la tendencia de las empresas, es ser una empresa socialmente responsable, independientemente de la imagen que doy frente a terceros y a mi propio público, a mis inversionistas y a mis socios. Obviamente me estoy adaptando a las exigencias que hoy en día me piden, ¿no? Es decir, tengo prácticas corporativas que no solamente benefician a la parte económica o a la parte social, sino también a la parte ambiental, que es muy importante. Su implementación permite a las empresas eficientar. Bueno, Yolanda Saldaña nos pregunta, ¿los tratados para evitar la doble tributación están en la ley? De ser así, ¿cuáles? No. Al hablar de tratados, Yolanda, hablamos de normatividad de carácter internacional. Ejemplo, si yo tengo una sucursal en Honduras y tengo otra aquí, otra en Paraguay, otra en Uruguay, con cada país, México tiene celebrado un tratado para evitar la doble tributación. El contenido es muy parecido, pero la mejor forma de acceder es buscarlo realmente en internet. No hay como tal un convenio de todos los tratados internacionales, porque como te comento, no es legislación de carácter interno o de carácter nacional, es normatividad de carácter internacional. Entonces es dependiendo de cada caso. Imaginemos que tenemos una sucursal en Honduras, pero también tengo negocio aquí en México y la sociedad se creó aquí en México. Buscar el tratado internacional para evitar la doble tributación celebrado entre el Estado mexicano y el Estado de Honduras. No sé si me expliqué. Ok, dice, a ver, dice la diapositiva, me regreso tantito. Me imagino que te confundes en la parte que dice jurisdicciones fiscales nacionales. Tal vez el término está mal empleado en el sentido de nacionalidad, se refiere como a la nación de cada país, de cada estado. Pero los tratados internacionales son celebrados entre diferentes países, como te decía el caso de Honduras y México, etcétera, ¿no? Pero no es que tributes, no es que los tratados internacionales para evitar la doble tributación tenga uno con cada entidad federativa, por ejemplo a nivel república, sino más bien es en contexto internacional. No sé si con eso quedó más clara tú.
Exacto. Mira, por ejemplo, Yolanda, aquí nos pone un ejemplo Roberto, y con esto yo creo que nos va a quedar más claro. Dice, si tengo un cliente en Guatemala y hace una retención y el SAT no me hace la devolución, ahí aplica un tratado. Más que no hacerme la devolución, Roberto, yo le tendría que acreditar, obviamente, al SAT que yo ya pagué, digamos, mis impuestos o ya me retuvieron, ya hice mi declaración, ya cumplí con todo en Guatemala. Por lo tanto, ya no me tienen que cobrar, porque me estarían cobrando un impuesto doble vez. Y eso obviamente en materia fiscal pues está prohibido, ¿no? Precisamente por eso se crean los tratados. ¿Qué haría yo, Roberto? Obviamente, evidenciar el tratado que existe entre México y Guatemala para evitar la doble tributación y con sustento en ese tratado, con sustento en el artículo 1 de la Constitución y con el artículo 31 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no te puedo pagar otra vez el impuesto a ti, autoridad hacendaria mexicana, porque yo ya cumplí con mi obligación de pagar el impuesto en Guatemala. No sé si hasta ahí me expliqué bien. Ajá. Pero, Yolanda, hablamos de distintas jurisdicciones fiscales, ¿no? De país a país, no de entidad federativa a entidad federativa. No, gracias a ustedes. Miren, en la diapositiva 64 que vamos, tenemos un PDF, pero igual solamente quiero que lo tengan ustedes presente, digamos, como para efectos de tener un contexto más amplio, para a lo mejor retomar el tema, para que tengan ustedes un material muchísimo más completo. Sin embargo, no vamos a analizar ahorita el PDF. Lo que vamos a ver es un video igual relacionado con lo que estamos analizando, ¿no? Las mejores prácticas corporativas. En la vida de nuestras empresas, enfrentamos problemas que hacen urgente la búsqueda de nuevas formas de dirección. El objetivo es conducirlas a lograr su desarrollo y hacerlas sustentables. Muchos de los retos que enfrenta un negocio es la supervivencia. Una vez logrado el salto, viene un objetivo todavía más difícil: hacer el negocio rentable. Ante estos retos, existen diversas alternativas de solución que han sido desarrolladas y adoptadas por empresas exitosas y son conocidas como mejores prácticas corporativas. El Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas te ofrece un acercamiento profundo a estas herramientas que han sumado valor en las empresas que las han adoptado y desarrollado. Entre estas prácticas destacan: institucionalización de empresas familiares, dirección estratégica, desarrollo sustentable, gobierno corporativo y control interno. Además se encuentran prácticas como responsabilidad social corporativa, fraude corporativo, administración de riesgos, tecnologías de información, administración de procesos, innovación y mejora continua. Todas estas prácticas atienden la necesidad de cambio, la búsqueda de la eficiencia y el trabajo por la rentabilidad, pero sobre todo, tienen que ver con la convicción de que el futuro es de los innovadores. Si estos factores y prácticas se logran, el crecimiento será más fácil. Estas prácticas pueden ser implementadas en nuestro contexto mexicano. Tenemos libertad, riquezas naturales inigualables, una diversidad de culturas ancestrales que nos hace un país único y una gastronomía que podemos presumir. Este México que nos tocó vivir nos ofrece retos por vencer, paradigmas por romper, caminos que explorar. Todavía tenemos deseos de cambiar nuestro entorno. Junto con nuestros hijos existen sueños, y mientras eso suceda, el esfuerzo por buscar alternativas de cambio no será en vano. Junto contigo, sumaremos fuerzas para generar el cambio. En el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas, tenemos la plena satisfacción del deber cumplido. Como proyecto que aterriza, iniciamos el cambio que tanto añoramos los mexicanos, por lo que es nuestro compromiso mantenerlo en movimiento. No sé si hasta aquí vamos bien o no tienen alguna duda respecto de los tratados para evitar la doble tributación.
Podemos encontrar en libros de derecho internacional, Yolanda, retomando a lo mejor un poquito tu duda, algunos tratados, pero es muy complicado, digamos, listarlos, porque México tiene celebrados muchísimos tratados, ¿no? Con diversos países y en distintas materias. Entonces siempre como que la mejor manera es buscar como el tratado para evitar la doble tributación pertinente en el caso que necesitemos, ¿no? Dice, el PDF de la página 64 no existe. Pues no sé si me puedas apoyar en eso, Oscar. La verdad no sé si ya lo quitaron o si... Mira, yo ahorita le estoy dando clic. Sí, tienen razón. Entonces voy a checar esa parte y... bueno, Magda Gisela dice, ¿dónde puedo buscar los tratados que tiene México con los demás países? Hay una página de la Cámara de Diputados, si no mal recuerdo se busca en internet como Leyes Biblio, leyesbiblio.com, algo así, pero es de la página de diputados, y ahí viene, por ejemplo, todas las reformas a la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, y es una página oficial. Siempre que vayan a buscar alguna ley, algún cuerpo normativo, ya sea de carácter nacional o internacional, les sugiero que busquen en páginas oficiales. Una de ellas es la que les comento, Leyes Biblio. Ahorita no tengo el dato exacto, Magda, pero es algo así como que Leyes Biblio y es de la página de diputados. Me parece que ahí Oscar ya les está poniendo el link. Y contestando tu pregunta, Ilse, sí, mil disculpas. Cuando yo revisé el PDF estaba, no sé qué pasó, entonces pues les debería algún texto relacionado con la cuestión corporativa, pero bueno, ya vimos un video, ¿no? Y hay otra página que también les sugiero que cuando necesiten recurrir o buscar alguna normatividad, es una página, digamos, también muy confiable en cuestión de textos. Es la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, todo lo que tiene que ver igual con normatividad, tanto de carácter interna como de carácter internacional, les sugiero que consulten también esa página. No sé si con eso te pudimos apoyar, Magda. Bueno, ahora vamos al tema de la auditoría legal. La auditoría legal ya hemos visto digamos un poquito, ahí también ya les puso Oscar el link para que lo puedan revisar sin ningún problema. Son dos links que yo les recomiendo mucho revisar, son muy interesantes. La auditoría legal, bueno, obviamente el objeto de una auditoría, independientemente de la revisión, es ver cómo marcha la empresa, ¿no? Si realmente se están obteniendo los resultados deseados y si no, hacer como esta retrospectiva y tratar de corregir. Eso es la finalidad, en pocas palabras, de una auditoría legal, ¿no? La revisión de documentación corporativa, legal y administrativa de una empresa. Pero como hace unos momentos yo les decía, la autoridad hacendaria tiene facultades, pero no solo la autoridad hacendaria, también la autoridad laboral. Es decir, tener una empresa es a veces no descansar, ¿no? Porque a lo mejor voy bien en un rubro, pero ahora tengo que perfeccionar esto, ahora tengo que perfeccionar la parte, por ejemplo, ambiental, para que no me hagan una visita en esos términos. Entonces, una auditoría legal es un tema muy amplio. No solamente es llevar bien la documentación legal, la documentación contable, es llevar prácticamente bien todos mis procesos, porque actualmente tenemos visitadores de todo tipo, visitadores del SAT, visitadores de la Profeco, visitadores del IMSS, es decir, es cuidar todos los rubros, ¿no? Y bueno, el objeto de una auditoría legal, si lo podemos llamar desde este punto de vista interna, es decir, nosotros nos hacemos una propia visita para ver cómo vamos, es precisamente estar en posibilidad de revertir o corregir lo que se esté haciendo mal. Vamos a ver este video concerniente al tema de la auditoría legal.
Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Consejero Empresarial. Tendremos temas muy importantes para usted, empresario. El primero de ellos es sobre la detección, investigación, pero sobre todo la prevención de fraudes dentro de las empresas. Y el segundo será cómo llevar a cabo adecuadamente una auditoría corporativa para que tenga sus papeles en orden para cualquier situación. Comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta. Continuando con su programa Consejero Empresarial, soy Adrián García y en esta ocasión vamos a hablar sobre la auditoría corporativa de las sociedades mercantiles. Maestro Adrián, en tu opinión, ¿cómo podría empezar una auditoría corporativa? Bien, generalmente y se debe de partir con lo que tiene el empresario para poder tener de dónde arrancar. Es muy importante que esta información sea sopesada, Adrián, en el sentido de que hay empresas que tienen mucha antigüedad, pueden olvidarse cosas, hay que entenderlos, se empolvan los archivos y bueno, con eso pretendemos a generar el primer paso para una auditoría. Muy bien. Y en específico, y en tu experiencia, ¿qué documentos es necesario entregarte para que puedas empezar a realizar esta auditoría? Bien, mira, esta pregunta pues es la primordial porque realmente el arranque es con un listado de solicitud de información que para iniciar pues es el nacimiento a través de la escritura constitutiva de la sociedad, pedir los libros, ¿sí? ya sea el libro de asambleas generales, el libro de variaciones en el capital, libro de accionistas y en su caso, si no es un administrador quien dirige, sino un consejo, el libro de sesiones del consejo de administración, que es algo muy importante que siempre se les olvida, por más que lo solicitamos, los títulos accionarios. Entonces también hay que solicitarlo, todo en copia simple para evitar una responsabilidad, ¿sí? Y aparte, si usted empresario lo va a proporcionar, no proporcione originales, simplemente que se cotejen si es original o copia lo que guarda usted. Y nosotros como profesionales tratamos de tener las menos originales posibles por alguna cuestión de algún extravío o algún incidente. Muy bien, ya hablamos de qué documentación o qué documentos son necesarios para realizar esta auditoría, pero ¿quién o quiénes personas dentro de la misma empresa son necesarios para que puedan, o necesarios no, sino que se involucren en esta auditoría? Bien, va a depender mucho de la conformación y la grandeza o pequeñez de la empresa, porque lo ideal siempre va a ser si tenemos auditor, generalmente él al presentar sus dictámenes o al rendir sus informes, que generalmente los designan como comisarios, pues tiene conformado su expediente y puede facilitar mucho el trabajo. Indiscutiblemente tiene que involucrar el administrador o director, si no de manera presencial, de una manera frecuente, estar viendo el avance para poderle hacer preguntas. Y alguien muy esencial es el contador, porque realmente él le podemos pedir auxiliares contables o reportes para poder ver que por ejemplo el capital variable coincida lo que tengo asentado, evolución de acta tras acta, que coincida con las cuestiones financieras de los estados de posición financiera y sobre todo los que ya se han declarado ante Hacienda. Perfecto, Adrián. Ya nos entregó el empresario la información que nosotros le solicitamos, pero ¿cómo tenemos certeza de que esa información es la totalidad de los antecedentes corporativos de la sociedad? Bien, adelantas uno de los medios. Son dos. Uno es constatar lo que se encuentra inscrito en el registro público a través del folio electrónico para poder allegarnos de lo que dice un tercero o consta o goza de publicidad. Y adelantaste los antecedentes de las propias escrituras para ver que los hechos históricos que están redactados para justificar y dar todos los elementos para llevar a cabo cada uno de los instrumentos sea coherente, porque no puede decir que acá el administrador era Juan Pérez y una escritura que todavía tiene en su antecedente a Julián Hernández, pues ya desde ahí estamos viendo que hay una inconsistencia en la historia dentro de las escrituras. Es importante e ideal que se presente o el abogado societario que realice esta auditoría presente un informe donde se señale el diagnóstico de la sociedad.
Bien, y en ese diagnóstico, ya para concluir, es muy importante, Adrián, que también se den los cuadros accionarios para ver cuál es la participación que tiene la gente, porque al momento de alguna decisión trascendental, pues saber quién va a votar para poder decir hay un quórum. Es un tema muy extenso, lo seguiremos tratando en futuras ocasiones. Continuamos con su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra Entonces, como les comentaba, la parte de la auditoría legal es muy importante porque es hacer una introspección respecto de cómo va la empresa para evitar que esta auditoría sea el momento en que ya nos estén haciendo una visita, una revisión de gabinete, una revisión electrónica por parte, por ejemplo, de una autoridad hacendaria, ¿no? Que si no llevamos bien nuestros libros, que es el tema que ahorita vamos a ver, si no llevamos bien nuestros registros, si no llevamos bien nuestra contabilidad, en algún momento algo va a salir mal, nos pueden determinar un crédito fiscal por parte de las autoridades y es cuando se vienen abajo las empresas porque a veces son créditos impagables, son créditos millonarios. Nos ha pasado con casos de escuelas, ¿no? Que les determinan a la mejor omisión de pago de cuotas obrero-patronales y es algo muy grave porque determinan créditos millonarios, ¿no? Los libros societarios y registros corporativos, pues a fin de cuentas es toda la evidencia documental que como empresa tengo, ¿no? Es todo el panorama de la empresa. Y pues es muy importante que los llevemos donde se anota pues cualquier cuestión que se les ocurra. Aquí les puse algunos ejemplos, acuerdos de modificación de estatutos, entrada y salida de algún socio, acciones o partes sociales que detenta cada uno de sus miembros, incrementos o disminuciones del capital, etcétera. Y bueno, a grosso modo, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, nosotros podemos encontrar cuáles son los libros que debemos llevar y aquí les señalo algunos, como el libro de actas, el libro de registro de acciones y el libro de sesiones del Consejo. Era lo que les comentaba hace un momento, el tener debidamente actualizados y de manera correcta los libros, pues no solo va a evitar contingencias de carácter fiscal que pueden redundar en la aplicación de créditos fiscales presuntos o en la imposición de multas, sino que implica contar con registros que den claridad a los socios respecto de todos los movimientos internos de la empresa. A nadie como socio nos gusta trabajar en una empresa o nos gusta ser socios de una empresa donde no hay transparencia o donde yo no puedo saber cuál es el estado real de la empresa porque no hay libros. Entonces, si lo ven desde un punto de vista, es cumplir con un principio de gobernabilidad corporativa, es cumplir con una buena práctica empresarial y al mismo tiempo me evito problemas. Hay un PDF, quiero ver si está descargable. Parece que no, ahora sí les estoy quedando mal con los PDF, no sé qué pasó. Bueno, vamos a ver este video. No sé si me puedas apoyar, Oscar, con este video, por favor. Hoy vamos a hablar sobre la legalización de los libros, pero la novedad que se ha producido en los libros de actas y los libros de socios, y que afecta principalmente a los libros que hemos de presentar en su mayoría ahora este mes de abril de 2016. Debemos recordar que, como novedad, ahora los libros de actas y socios se tienen que diligenciar en formato electrónico y deben presentarse al registro mercantil de manera por vía telemática. Por esta hora solamente presentábamos los libros contables, la mayoría de empresas ya lo estaban presentando en formato electrónico, aunque se podía estar llevando tanto libros en papel como en formato electrónico. Como novedad para el ejercicio 2015, ahora es obligatorio presentarlos todos en formato electrónico. Pero para complicarnos más la cosa,
La novedad es que ahora, a partir de este año, también tenemos que presentar los libros de actas por vía telemática y tenemos que presentar los libros de socios, todo en formato electrónico. De ahí que todo esto envuelve un cambio importante para nosotros. Ya dejamos de trabajar con los que eran los antiguos libros de socios o lo que eran los libros de actas. Libros de actas donde pues, se llevaban a mano, o bien cuando los libros de actas legalizados en hojas blancas donde se rellenaban vía impresora y después se firmaban las actas. Todo ello deja de utilizarse. A partir de ahora hay que recordar que, como muestra la transparencia que podéis ver, que los libros en blanco o legalizados solo pueden ser utilizados para contabilidades, para contratos o actas de ejercicios abiertos antes del 29 de septiembre de 2013. Por eso recapitulamos. Recordamos, a partir de ahora es obligatorio efectuar los libros en formato electrónico y se deben presentar telemáticamente al registro mercantil. Los libros, una vez que están cumplimentados, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social, se han de presentar. Hablemos ahora sobre algunas de las cosas que tenemos que saber sobre los libros de actas. Los libros de actas, como hemos indicado, deben presentarse en soporte electrónico y presentados en forma telemática. Por otro lado, cada ejercicio se deberán legalizar las actas del ejercicio precedente. Otra cuestión importante es que es necesario que en estos libros conste la fecha de apertura y la fecha del cierre del ejercicio. Como novedad, podemos ver en esta siguiente transparencia y dato interesante, que es que en cualquier momento del ejercicio social uno puede legalizar el libro de detalles de actas con actas del ejercicio corriente solo a efectos probatorios, porque puede ser necesario para cualquier cuestión legal o litigio que surja entre los socios, pero eso sí, luego se debe de igualmente presentar esas actas en lo que sería el libro de actas de ese año en concreto. También es bueno saber de que al objeto de legalizar los libros de actas de un determinado ejercicio se puede hacer sin que el inmediatamente anterior o anteriores estén presentados. Hablaremos ahora brevemente del libro de registro de socios. ¿Qué es necesario saber de él? Bueno, hay que proceder al cierre de los libros de socios que hemos estado utilizando hasta ahora. Hay que hacer una diligencia que se acredita ese cierre del libro y hay que hacer una certificación por el órgano de administración donde se hace constar esa circunstancia. Y a partir de ahí ya solamente se presentará el libro de socios o de acciones nominadas en formato electrónico y presentado por vía telemática. Un requisito importante del libro de socios es que en él ha de constar la identidad completa de todos los titulares y ahí se tiene que incluir su nacionalidad y su domicilio. Mirad, en la siguiente transparencia recordamos lo que tiene que ver con las sociedades de nueva creación. Una vez que se ha constituido una sociedad y ésta está inscrita en el registro mercantil, se debe legalizar el libro de socios. Este será el primero en orden y ahí constará la titularidad inicial de los fundadores. Luego, ese libro ya no se tiene que legalizar más, salvo que haya un movimiento, cambio, variación de los socios. Entonces, cada vez que hay una variación de los socios, dentro de los 4 meses siguientes de cerrar el ejercicio, se debe volver a legalizar este libro. Hablemos de otras cuestiones que pueden ser interesantes. A veces es necesario rectificar. Hay errores en los libros, en el libro de socios, los libros de contabilidad o de actas. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, en ese caso se hay que preparar un archivo en el que conste una certificación del órgano de administración en el que se explica el error cometido y se adjunta el archivo rectificado donde constarán los datos correctos. ¿Qué hemos de hacer en caso de una pérdida, una sustracción o destrucción física de robo de los libros? Bueno, nuevamente, entonces eso se debe acreditar por denuncia a la policía o por acta notarial. Una vez que se ha hecho esto, se incluirá el acta o la denuncia en el fichero anexo a la petición de volver a legalizar los libros. Pues bien, esta ha sido una breve explicación de estas novedades que tiene que ver con los libros de actas y los libros de socios. Esperamos que os haya sido útil y recordar, siempre nos tenéis a vuestra disposición para cuanto necesitéis. Bueno, les comentaba por el chat que no sé qué pasó con los PDF porque yo los pude consultar sin ningún problema. Sin embargo, ahorita ya al momento de checar el link no los abre. Entonces no se preocupen por esa parte. Yo me comprometo a enviarles aún todavía más material reciente, actualizado en el tema. Y si precisamente al correo que ustedes tienen registrado con la empresa se les va a enviar el material. Yo creo que más tardar en el transcurso de la siguiente semana para que ustedes lo tengan a la mano. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, vamos a tomar un receso de 10 minutos aproximadamente para continuar con la parte de las obligaciones laborales. Vamos a concluir más o menos en la diapositiva 86 y 87. Después de ahí, el tiempo que nos quede, vemos un comparativo de las obligaciones fiscales de las diferentes sociedades. Y hay un material que digamos que es extra, que como tal no es la esencia de este curso de actualización, que es un material que bueno, les preparamos nosotros, la empresa, su servidora, pero que no dará tiempo de verlo como tal porque son más de 20 diapositivas. Solamente es para efectos de que ustedes lo tengan y si nos queda un poco de tiempo, le podemos dar una revisadita. Bueno, ahorita nos vemos.